Bienvenidos al curso de estadística en la unidad de distribución de frecuencias para una variable continua cuantitativa. En esta ocasión recordaremos la relación de los conceptos que se definieron anteriormente para la organización de tablas de distribución de frecuencias con la variable continua cuantitativa. Recordemos que existen dos tipos de variable que se deben tener en cuenta en la estadística. Una es la variable discreta y otra es la variable continua. Para el caso de la variable continua, se reconoce como la forma de organizar la información a través de intervalos o clases, en el cual se agrupan los datos recolectados para facilitar su operación y comprensión. Para trabajar con la variable continua se deben tener en cuenta que la variable también debe ser una variable cuantitativa, que permite las operaciones que se efectuarán más adelante en el curso de estadística. Por cuanto la variable cuantitativa reconoce las situaciones o fenómenos a través de números, permitiendo la organización y análisis para obtener conclusiones que ayudarán a la toma de decisiones en la solución del problema de investigación. Para organizar la información en una tabla de distribución de frecuencias, según una variable continua cuantitativa, debemos tener en cuenta 5 pasos en el diseño de la misma. El primero de ellos es identificar el rango o recorrido, el cual se calcula realizando la diferencia entre el dato mayor y el dato menor de la información recolectada. El segundo paso de ellos es determinar la cantidad o el número de intervalos o clases que se requieren para agrupar la información según sea el caso. Para ello se puede usar la regla de Sturges, la cual permite establecer la cantidad de intervalos que se requieren, los cuales podrán oscilar entre 5 y 20 intervalos según sea el caso que se establezca en la condición. El tercer paso es calcular la amplitud o longitud de cada uno de los intervalos. Para ello se realiza el cociente entre el rango obtenido y el número de intervalos calculados. El valor de la amplitud permitirá establecer el límite inferior y superior de cada intervalo para agrupar la información recolectada y de esta manera dar la presentación respectiva a la tabla de distribución de frecuencias. El cuarto paso, se obtiene el valor medio de cada intervalo, el cual se denomina marca de clase, que se obtiene realizando la suma del límite superior e inferior de cada intervalo y dividiendo en 2. Y el quinto, se procede a señalar la tabla de distribución de frecuencias teniendo en cuenta los tipos de frecuencia que existen. Recordemos que son 4: frecuencia absoluta, frecuencia relativa, frecuencia absoluta acumulada y la frecuencia relativa acumulada. Recordemos que la frecuencia absoluta es el número de veces que se repite un dato y la frecuencia relativa es el cociente entre la frecuencia absoluta y el número de la muestra. La frecuencia absoluta es tanto absoluta acumulada como relativa acumulada, lo que su nombre indica es la sumativa de la información hasta completar el 100% de ella. Esta relación le servirá para poder diseñar la tabla de distribución de frecuencias que le permitirá la presentación organizada de la información para el tratado estadístico que se trabaja en el desarrollo del curso. Veamos un ejemplo. En esta tabla se indican los 5 pasos presentados anteriormente. Primero, el rango que va desde el dato mayor hasta el dato menor, en este caso es de 58 hasta 94, obteniéndose un rango aproximado de 40. El segundo, el número de intervalos requeridos utilizando la regla de Sturges. Haciendo la operación se obtienen 6 intervalos. El tercero, la amplitud o longitud del intervalo. Recordemos que es el cociente entre el rango y el número de intervalos, que haciendo la operación dan aproximadamente una longitud o amplitud de 6. El cuarto, la marca de clase, es decir, el valor de la mitad del intervalo. En este caso podríamos estar sumando el límite inferior del intervalo, el primero 58 y el límite superior 64. La suma de ellos dividido entre 2 me da la marca de clase, que es 61, y así sucesivamente en los demás intervalos. Y el resto de la tabla es elaborarla a partir de la distribución de frecuencias ya estudiadas anteriormente: frecuencia absoluta, relativa y las acumuladas.
Para encontrar mayor información, la pueden hacer en los enlaces o en la web que le ayuda en su desarrollo del curso. Hasta pronto.